Iniciando la orden del día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno relativo al orden y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución. De conformidad a los acuerdos adoptados hoy por los comités, se destinarán 10 minutos para la rendición del informe y le solicito al señor diputado o señora diputada informante que se atenga a ese acuerdo, y 1 hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas, más los 3 minutos que se acordaron adicionar si hubiese interés de las bancadas por intervenir. Los tiempos serán los siguientes. Comité Renovación Nacional, 16 minutos con 56 segundos. Comité Unión Demócrata Independiente, 14 minutos 37 segundos. Comité Socialista, 10 minutos con 21 segundos. Comité Demócrata Cristiano, 8 minutos con 25 segundos. Comité Mixto Humanista Liberal Poder Ecologista Verde, 8 minutos con 2 segundos. Comité Comunista Independiente, 6 minutos con 29 segundos. Comité Radical Socialdemócrata, 6 minutos con 6 segundos. Comité Revolución Democrática, 5 minutos con 43 segundos. Comité Partido por la Democracia, 5 minutos con 43 segundos. Comité Evolución Política, 5 minutos con 19 segundos. Y Comité Federación Regionalista Verde Social Independientes, 5 minutos con 19 segundos. Rinde el informe de la Comisión Investigadora el honorable diputado don Esteban Velázquez. Tiene la palabra, señor diputado. Tiene la palabra, colega Velázquez. Gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución, creada en virtud de la solicitud formulada por 68 señoras y señores diputados y que fuera sancionada favorablemente en la sesión del 6 de junio de 2018, pasa a emitir el presente informe a la Honorable Cámara de Diputados acerca del cometido que ella ha desarrollado. El origen de la comisión, en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, la Honorable Cámara aprobó la solicitud formulada por 68 señoras y señores diputados del siguiente tenor. Colega Velázquez, un segundo, por favor. Le ruego a la sala mantener el silencio. Se está dando el informe de una comisión investigadora y solicito a los jefes de comité nos constituyamos por 10 minutos sin suspensión de la sala en este preciso momento. Siga, por favor, colega Velázquez. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de, comillas, fiscalizar el acuerdo entre Corfo y SQM relativo a la explotación del litio en el Salar de Atacama, por la vía de recabar antecedentes sobre los actos de los gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del mismo, particularmente en lo referente al rol de don Julio Ponce Lerú en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del salar y al royalty minero. Asimismo, deberá evaluar las acciones de fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado, cierre de comillas, para el cumplimiento de su propósito. La referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. La comisión celebró 18 sesiones ordinarias, además de una constitutiva, las que contabilizan un total de 19 sesiones desde que comenzó su trabajo el día 3 de julio del 2018. Su plazo original de duración fue de 90 días, con posterioridad. El día 10 de octubre del 2018, la Sala de la Corporación, a solicitud de la Comisión, acordó prorrogar su plazo de funcionamiento por 60 días a contar del 23 de octubre del 2018. Para tal efecto, se contó con la asistencia de las siguientes personas: el señor José Ramón Valente, ministro de Economía, Fomento y Turismo; el señor Sebastián Sichel Ramírez, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo; el señor Mario Pereira Redondo, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin; el señor Miguel Silva Rodríguez, director general subrogante de Aguas; el señor Felipe Sandoval Prech, ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo; el señor Alfredo Huarte Soto, abogado tributarista; el señor Jorge Sanel Iglesias, integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear; el señor Claudio Sepúlveda Valenzuela, director nacional de Aduanas; el señor Eduardo Vitrán Colodro, ex vicepresidente de Corfo;
el señor Patricio Solminiac Tampier, gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, el señor Patricio Aguilera Poblete, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, el señor Manuel Salvatierra Esquivel, presidente del Consejo de Pueblo Atacameño, la señora Arlene Esper, ex directora ejecutiva del Comité Corfo de Minería No Metálica, el señor Miguel Soto Roa, coordinador nacional del Movimiento Litio para Chile, la señora María Eugenia Manú, presidente del Consejo de Defensa del Estado, el señor Fernando Barraza Luengo, director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Javier Armendáriz Salamero, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y el señor Rubén Verdugo Castillo, superintendente de Medio Ambiente. Conclusiones y propuestas. La comisión aprobó el proyecto de conclusiones y propuestas presentadas por la señora Hernando y Sepúlveda y el señor Velázquez. Fueron aprobadas por la comisión por 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Votaron a favor la diputada señora Hernando, doña Marcela, y Sepúlveda, doña Alejandra, y los diputados señores Núñez, don Daniel, Santana, don Juan, Velázquez, don Esteban y Vidal, don Pablo. En contra lo hicieron los diputados señores Durán, don Jorge, Eguiguren, don Francisco y Mellado, don Miguel. Se abstuvo el señor Díaz, don Marcelo. Las conclusiones aprobadas fueron las siguientes. 1. En cuanto al origen y adopción del contrato 1986 a 1995. La celebración del contrato entre Corfo y SQM, el año 1993, generó las condiciones para que SQM pudiera explotar sin mayores límites el litio chileno hasta el año 2030. Orígenes de las contiendas posteriores están en las decisiones de los años 90. La celebración del contrato entre Corfo y SQM el año 1993 fue una decisión pública perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente hasta el año 2030. En cuanto a la ejecución del contrato en el periodo 1995-2014, respecto a Corfo, existió negligencia de Corfo en la fiscalización de los contratos suscritos por dicha entidad, cuyo objeto era el litio de propiedad estatal. Corfo, en su calidad de parte del contrato, no fiscalizó el debido cumplimiento de las rentas de arrendamiento de sus pertenencias mineras. La demanda del año 2014 fue originada por una fiscalización parlamentaria que derivó en un requerimiento. La demanda del año 2014, fue originada por una fiscalización parlamentaria que dio de un requerimiento a la Contraloría General de la República, la que constató la falta de fiscalización de Corfo respecto a este contrato. Asimismo, no ejerció un debido monitoreo de la situación contractual, permitiendo que SQM inscribiera a su nombre diversos derechos de agua, concesiones y servidumbres mineras, entre otras, que fortalecieron su posición en el Salar de Atacama, la negociación del arbitraje de los años 2014 a 2018 y, en definitiva, en el mercado mundial del litio. 3. Respecto a otros organismos de la Administración del Estado. A. Negligencia estatal en la fiscalización del litio respecto de diversos órganos de la Administración del Estado en relación con los ingresos tributarios, las pertenencias mineras, la situación ambiental, los recursos hídricos y la relación con las comunidades aledañas al salar. Desde la celebración del contrato el año 1993 hasta la demanda que presentó Corfo el año 2014, existió una evidente negligencia estatal en la fiscalización y control de sus cláusulas. Asimismo, no existieron políticas públicas ni fiscalización administrativa respecto a la situación ambiental del salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero. Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, inexistente control y trazabilidad del litio por parte de aduanas y del Servicio de Impuestos Internos. Particular relevancia tiene la situación de las exportaciones de aduana, en donde, por lo menos hasta el año 2015, no existía el más mínimo control de lo que exportaba SQM desde el salar. Desde el punto de vista de las pertenencias mineras del litio, falta de fiscalización de la extracción de salmuera, que luego fue un cargo que imputó la Superintendencia de Medio Ambiente en el procedimiento sancionatorio por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN, y el Servicio Nacional de Geología y Minería. Falta de políticas públicas y fiscalización adecuada para salvaguardar la sustentabilidad ambiental del Salar de Atacama, los recursos hídricos en particular, y para reducir los impactos de la producción de litio en las comunidades aledañas. Esta conclusión
se desarrolla luego en el acápite daño ambiental de Salar de Atacama. No existió la debida coordinación entre los órganos de la Administración del Estado con competencias en la materia. 4. En cuanto al arbitraje entre Corfo y SQM, 2014-2018. Valoración positiva de la decisión de Corfo a demandar a SQM el año 2014. Las demandas de Corfo del año 2014 destinadas a cobrar la arrendamiento no pagada por SQM, ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral, como asimismo la terminación del contrato en sí mismo, que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado, fueron especialmente analizadas y valoradas por la Comisión. En dichas demandas se puede apreciar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad. B. La Comisión observa que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando. Esto queda manifiesto en la reiterada ausencia del vicepresidente Corfo a las citaciones de la Cámara de Diputados y del Senado. La Comisión, además, percibió un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno. C. Se reprocha a Corfo haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponían en el marco del arbitraje. 5. En cuanto a las modificaciones del contrato derivadas de la conciliación arribada en el arbitraje 2018, A. Se ratifica un contrato entre el Estado, Corfo y SQM, una empresa con graves antecedentes de corrupción. Se reprocha a Corfo suscribir una conciliación sin todos los recuerdos posibles para evitar los incumplimientos que generaron la demanda, teniendo en consideración que la empresa fue objeto de graves imputaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, sancionada por prácticas antisindicales y con procedimientos sancionatorios medioambientales pendientes, entre otros incumplimientos. A ellos se agregan los conflictos judiciales derivados de las acciones de sus socios, particularmente las denominadas sociedades cascadas. La Comisión concluye que los antecedentes de la empresa requerían establecer una reforzada fiscalización de cada cláusula del contrato y de todas las condiciones fijadas por los organismos sectoriales, Superintendencia del Medio Ambiente, SECHEN, entre otras, cuestión que no se produjo. La Comisión estima que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerú en SQM a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa. En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM, Sociedad Anónima, y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno. El Consejo se opuso a la decisión del Ministerio Público, consistente en acordar con dicha empresa una suspensión condicional del procedimiento, obteniendo finalmente el sobreseimiento definitivo, pese a los graves hechos de corrupción que fundaban la querella. Asimismo, la Comisión estima que las condiciones fijadas con acuerdo a la Fiscalía para terminar el juicio penal contra SQM, esto es, el pago de multa y algunas donaciones, no compensan el daño que la empresa generó en la política y en la confianza pública en las instituciones. El Gobierno actual no tomó una actitud preventiva del contrato, sin siquiera retirarlo de trámite en la Contraloría General, teniendo responsabilidad también en el estado actual de los contratos. B. La Comisión estima que, dado que Corfo optó por llegar a una conciliación con SQM, esta debió limitarse al objeto de las demandas interpuestas por la entidad estatal. En tal sentido, la Comisión estima que la negociación se amplió a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato, a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales. En este sentido, no fue la Corfo, sino que la Superintendencia del Medio Ambiente la que cumplió este rol, al obligar a SQM a presentar un estudio de impacto ambiental como condición para aprobar el programa de cumplimiento presentado en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental. C. Corfo no otorga las garantías necesarias para fiscalizar el contrato. La Comisión concluye que se debe analizar si es que esta es la entidad que debe seguir siendo dueña del litio. D. Las modificaciones se negociaron con exclusión de la opinión y participación de las comunidades y pueblos originarios aledaños al Salar de Atacama.
Las modificaciones se realizaron sin tener información suficiente sobre el estado medioambiental del salar. Esta conclusión se desarrolla más adelante en un capítulo aparte. F. Se valoran ciertas cláusulas del contrato. No obstante, ellas no permiten concluir que se protegerán adecuadamente los recursos hídricos, la sustentabilidad del salar y el desarrollo de las comunidades. Asimismo, SQM sigue vinculada a un negocio que le reporta millones de dólares anualmente por explotar recursos del Estado. Mayores rentas pactadas en el contrato no son comparables atendidos los ingresos de la empresa en un millonario negocio. G. Se valoran algunas cláusulas que el contrato tiene para que el Estado recupere precariamente algunas facultades, como lo es el monitoreo medioambiental y los veedores. No obstante, los organismos sectoriales, DGA, Cernageomin, Superintendencia del Medio Ambiente, SECHEN, no fueron parte de estas mejoras y no tendrán en principio acceso a dicha información. H. Existen cláusulas que se incorporaron, las cuales no fueron objeto de las demandas de Corfo del año 2014. Particular reproche merece el otorgamiento de más de 350.000 toneladas de litio metálico equivalente adicionales para que SQM pueda explotar, sin perjuicio de que ello se producirá sin aumento de extracción de salmuera. Al incorporar tecnología al proceso, la empresa fue justamente imputada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Por esa causa, extracción de salmuera por sobre el límite. No hay claridad sobre qué organismo debe fiscalizar la reinyección de salmuera, ni tampoco sobre la tecnología que se incorporará para impedir la extracción por sobre el autorizado. Y se vuelve a establecer una cláusula compromisoria por la cual se someten a arbitraje las futuras contiendas que se susciten por causa del contrato, excluyendo de la justicia ordinaria los asuntos que se ventilen por esta materia. En consecuencia, se generarán los mismos problemas que se produjeron al plantearse la demanda de Corfo del año 2014, a los que ya se hizo referencia. 6. Situación posterior a las modificaciones del contrato y proyección de la industria del litio en el futuro, 2018. A. Con posterioridad a la formalización de las modificaciones del contrato y hasta la fecha, los gobiernos respectivos no han tomado una decisión en torno a ejecutar la política nacional del litio, favoreciendo un modelo privatizador en desmedro de la creación de una empresa pública que explote y comercialice el litio chileno. B. Se reprocha al Gobierno actual la decisión de cerrar el Comité de Minería No Metálica, el cual tenía por objeto adoptar una mirada coordinadora y omnicomprensiva respecto a todos los elementos presentes en la explotación del litio, incluida especialmente la sustentabilidad y gobernanza de los salares. Su cierre afecta la capacidad de incidencia que tiene el Estado en el desarrollo del contrato. C. La Comisión constata una falta de visión de Estado estratégica respecto al litio y la ausencia de un proyecto específico para explotar directamente las pertenencias mineras de Corfo al año 2030, fecha en que termina el contrato con SQM. No se han dado las condiciones para que el momento que termine dicho contrato sea el Estado el que explote directamente el litio, ni tampoco se han efectuado esfuerzos concretos en el presente para que ello se produzca, restando 11 años de explotación del litio por parte de SQM. Se reprocha la falta de decisión política del Ejecutivo para prepararse a explotar directamente las pertenencias mineras de Corfo, existiendo diversos proyectos de ley en el Congreso que buscan dicho objetivo. 7. En cuanto al daño ambiental del salar de Atacama. A. No hay información suficiente sobre la situación ambiental del salar o sobre la sustentabilidad de la explotación del litio y el agua en la zona. Es temerario que organismos estatales autoricen cuotas de extracción sin contar con una línea de base medioambiental que asegure la sustentabilidad del salar de Atacama. B. Se reprocha a Corfo que haya adoptado la decisión de modificar el contrato, pese a que estuviera pendiente un proceso sancionatorio contra SQM por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente por grave incumplimiento a la resolución de calificación ambiental. C. Existe una falta de conocimiento sobre el balance hídrico con respecto a la zona en general, en los lugares de explotación como la subyacente. La falta de estas cifras certeras complejiza la capacidad para poder tomar decisiones fundadas sobre el futuro de la zona. Por lo anterior, se reprocha el hecho de haber modificado el contrato en la forma que se hizo, sin tener conocimiento sobre la sustentabilidad del salar y su capacidad para aguantar la extracción adicional de cuota que se ha autorizado. D. Las comunidades indígenas atacameñas y liganantay, todos los habitantes de la cuenca del salar de Atacama y la industria del turismo viven actualmente una crisis hídrica. Específicamente, las principales vulnerabilidades del sector corresponden a los sistemas lacustres de Soncor, de Peine, Cejar y Chaxa.
Esto es una problemática que afecta a las comunidades ancestrales del Salar de Atacama, que ven aminoradas sus proyecciones de vida, puesto que el agua, el vital elemento de creación, está destinado de hace decenas de años a la producción industrial minera. No existe información en la base de datos de la DGA que diferencie los derechos de agua mediante el uso dado. Existe un evidente estrés hídrico en el sector sur del Salar de Atacama. Las demandas de aguas comprometidas, derechos de agua, supera con creces la oferta total y en ese cálculo se determina que la sobredemanda supera 6 veces la oferta. Propuestas. La Comisión aprobó varias propuestas, dentro de las cuales se destacarán las más relevantes. 1. En lo relativo a la situación del contrato entre Corfo y SQM, requerir a la Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez la renta de arrendamiento pagada por dicha empresa en el periodo respectivo. Oficiar al Consejo Directivo de Corfo para que informe cuáles medidas se adoptarán para poner en ejecución todas las cláusulas de contrato con SQM que se refieran a las comunidades indígenas, en especial la referida al aporte a proyectos de inversión y fomento del desarrollo sustentable de estas, como aquellas que se refieren al establecimiento de canales de diálogo fluido y permanente entre los involucrados. Requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes, a saber, SECHEN, Cerneajomín, DGA, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia del Medio Ambiente, que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre los procedimientos de fiscalización realizados a SQM, estado de tramitación y sus resultados en su caso, como asimismo que se informen las medidas de coordinación entre los distintos organismos para cumplir con su cometido. Requerir en específico a la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscalice de manera especial el cumplimiento de cada una de las condiciones del programa de cumplimiento presentado por SQM a dicho organismo, teniendo en consideración, entre otros elementos, los niveles autorizados de extracción de salmuera, con la finalidad de cautelar que la mayor autorización de cuota de extracción no implique su sobreexplotación. Solicitar a su Excelencia, el Presidente de la República, que tenga bien instruir al Consejo Directivo de Corfo que se reinstaure el Comité de Minería No Metálica al interior de dicha entidad, dejando sin efecto su traspaso al Ministerio de Minería y fortaleciendo sus competencias, dotándolo de los recursos necesarios para cumplir con su finalidad. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que tenga bien crear en la Ley de Presupuesto un fondo especial conformado por los recursos derivados de las rentas de arrendamiento que provengan del contrato entre Corfo y SQM, con la finalidad de asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030. Asimismo, dichos recursos permitirán ejercer la opción de compra que contempla el contrato para adquirir todos los activos, instalaciones, plantas, concesiones mineras y los derechos de agua de propiedad de SQM que sean necesarios para la exploración y explotación del litio, de tal modo que al terminarse su vigencia, el Estado cuente con los recursos para ello, sin que la situación presupuestaria específica de ese momento ponga en riesgo esta posibilidad. 2. En lo relativo a la situación jurídica del litio y los organismos fiscalizadores competentes, requerir a su Excelencia el Presidente de la República un pronunciamiento específico en relación a la decisión del Estado para explotar directamente las pertenencias mineras del litio al año 2030, requiriendo una respuesta fundada sobre la materia y una planificación para poner en marcha tal proyecto si procediere. Proponer a su Excelencia el Presidente de la República el fortalecimiento del rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes en relación con el litio. Para ello se sugiere aumentar la cantidad de fiscalizadores destinados en la región de Antofagasta de cada servicio. Sugerir mociones legislativas y requerir el apoyo del Poder Ejecutivo, en su caso, para establecer un marco legal que permita ordenar y coordinar las distintas facultades y atribuciones de los organismos sectoriales competentes que tengan relación con el litio. Proponer una reforma constitucional que tenga por objeto establecer en la Carta Fundamental la inconcesibilidad del litio. Recomendar a la Sala de la Cámara de Diputados que se tramiten y voten prontamente los siguientes proyectos de ley actualmente en tramitación. Declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile. Modificar la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio, según Boletín 11261-07.
facultar al Estado para desarrollar actividades empresariales de exploración y explotación del litio y modificar el decreto con fuerza de ley número 153 de 1960 que crea la Empresa Nacional de Minería. 3. En relación con la situación medioambiental de los salares y en específico del salar de Atacama, sugerir mociones legislativas que tengan por objeto sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera, como asimismo aumentar las sanciones por extracción ilegal de agua en salares, atendida la especial fragilidad de dicho ecosistema. B. Sugerir mociones legislativas y requerir el apoyo del Poder Ejecutivo, en su caso, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país. Y C. Solicitar a su excelencia, el Presidente de la República, que instruya al Comité de Minería No Metálica o el organismo que le suceda la continuación de los estudios hidrogeológicos del Salar de Atacama, de modo de tener la información necesaria que permita asegurar la sustentabilidad del mismo en relación con la explotación minera. Eso es todo cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Velázquez. Quiero aprovechar de señalar, y el diputado Velázquez no estaba informado, pero el comité resolvió que los informes en adelante tendrán un límite temporal de 10 minutos. La misma instrucción se ha dado, por supuesto, a los secretarios de comisiones para que los informes sean informes resumidos, que planteen directamente lo que está en juego en la discusión y en la votación. Vamos entonces a iniciar. Reglamento, diputado Alinco, tiene la palabra. Enciéndase. Gracias. Me parece increíble la decisión del comité, presidente. Nosotros no nos podemos dar límites para... Hay temas y temas. Aquí cuando hay proyectos a veces que no tienen ninguna importancia para el país y la gente, discutimos horas y horas, homenajes, etcétera. Pero resulta que cuando se tratan temas que conciernen al país, nos limitamos. Creo que eso no corresponde a la esencia de este Congreso. Por último, levantémonos más temprano y empecemos a las 8 o 9 de la mañana a trabajar. Gracias por su opinión, diputado Alinco. Naturalmente, necesitamos tiempo. Solicítele a su bancada... Perdóneme, menos viajes al extranjero y más trabajo acá en la sala. De acuerdo. Solicítele a su bancada que plantee la búsqueda de la unanimidad para cambiar el acuerdo unánime de los comités. Vamos a iniciar el debate con el tiempo que le corresponde a Renovación Nacional. El diputado y representante, diputado Zafirio, sobre el reglamento. Sí, sobre el reglamento, presidente. Los comités efectivamente tienen la posibilidad de tomar acuerdos unánimes, pero sin perjuicio de eso, la sala, por votación, no por unanimidad, puede modificar lo acordado por los comités. Eso es evidente. No puede ser de otra forma. Es de sentido común. De tal manera que lo que usted ha afirmado, presidente, no es efectivo. No, yo he planteado que para cambiar un acuerdo de comité unánime requiere otro acuerdo de comité. Bueno, vamos a trasladar ese debate donde corresponde. Tiene la palabra el representante de la Araucanía, diputado Miguel Mellado, en la mitad del tiempo de Renovación Nacional, es decir, 8 minutos y fracción. Gracias, presidente. La verdad es que si fuera importante, para mí es muy importante este tema, pero si fuera importante para el resto no habrían 42 diputados aquí en la sala de 155, presidente. Entonces, yo creo que también hay que ser claro en lo que tenemos que hablar. Pero le vamos a hablar al país. Le vamos a decir que a mí me parece hasta irrisorio que se pretenda, señor presidente, echarle la culpa al gobierno de turno de algo que se ha vivido. Estamos hablando de la vuelta a la democracia de 29 años a hoy. 23 años gobernados por la Concertación y 6 felices años gobernados por Chile Vamos. Yo creo, presidente, que aquí Soquimich ha sido un actor político importante en este país, pues. Si Soquimich
el aceite llegaba hasta fuera la moneda en algunos momentos, ¿cierto?, del gobierno anterior, donde el señor Peñailillo llamaba por teléfono para que escondieran los libros, ¿cierto?, en impuestos internos. Entonces, aquí hablemos las cosas como son para poder partir de esta comisión investigadora, que claramente soy parte del voto en minoría de este informe, y que le quiero pedir a todos mis colegas de la centro derecha votar en contra. ¿Y por qué? Porque considero que el informe es incompleto, presidente, que no va al tema central e incluso adolece de algunos juicios tendenciosos que pretenden eximir de responsabilidad a los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, bajo los cuales se desarrollan varias de las acciones que fueron cuestionadas. Asimismo, presidente, creo que es necesario modernizar el aparataje estatal, adaptar las facultades y atribuciones y acotar ámbitos de acción para que no haya excusa posible, para que nunca más Chile se vea expuesto a una negociación poco favorable que tuvo su origen en la mala decisión o en la premura por cerrar acuerdos que terminaron siendo irresponsables y afectaron las arcas fiscales. Hay errores, presidente, a mi juicio, importantes, como el capítulo 1, titulado En cuanto al origen y adopción del contrato. En su letra A se refiere a Sokimich como una empresa privatizada en dictadura, con lo que se pretende aseverar equivocadamente, a mi juicio, que el proceso de privatización comenzó el año 83 y concluyó el año 88. Lo anterior no es efectivo, ya que el proceso de privatización culminó el año 95, varios años después de concluir el gobierno militar, cuando el Estado, a través de Corfo, terminó de vender su participación en esta empresa. Además, en el punto 2 de la misma letra del capítulo señala que no consta quiénes fueron los responsables de la culminación de la privatización de los años 93 y 95, cuando estos son perfectamente identificables. Ellos son el presidente de la República, don Eduardo Frei Rubiales, el vicepresidente Corfo, don René Abelú, don Felipe Sandoval, los ministros que integran el Consejo de la Corfo cuando se adoptaron los acuerdos correspondientes, fueron entre ellos Alejandro Foxele, Joaquín Toá, Sergio Molina, Agustín Figueroa, José Miguel Insulza, Eduardo Adinat, Álvaro García, Luis Mayra, Emiliano Ortega, entre otros. Cabe señalar, presidente, que el gerente general de la Corfo en aquellos años fue don Eduardo Vitrán Colodro. Ustedes lo conocen. No se puede sostener que, por el tiempo transcurrido y el fallecimiento de algunos de ellos, sea imposible establecer quiénes son los que tomaron la decisión de culminar la privatización de Sokimich. Se equivoca también en la letra B y C del capítulo 1 al establecer las fechas en que se comenzó a realizar un control efectivo de los contratos de Corfo respecto al litio, presidente, sosteniendo que todo recién comenzó con la presentación de la demanda arbitral de Corfo contra Sokimich en el año 2014, siendo esto un hecho casual y fortuito. Lo anterior no es efectivo, presidente, y se demuestra en los vistos 26, 27, 28 y 29 de la resolución 48 del 8 de marzo del 2018, que aprobó el 8 de marzo del 2018, antes de irse el gobierno, que aprobó el nuevo contrato de Sokimich. Corfo, que entrega todos los antecedentes sobre esta materia, señalando que en el transcurso del 2013, Corfo, en cumplimiento de sus obligaciones de control y supervisión de los contratos de arrendamiento y para proyectos, solicitó a SQM Salar una rendición de mandato que se indica en el numeral 19, cuya cuenta se recibió en abril del 2013. En virtud de ella, se solicitó información legal, técnica, económica relativa a la ejecución de los contratos, junto con la remisión de todos los documentos de verificación que acreditaban los pagos. En ese contexto, durante el 2013, se realizó una auditoría por la Gerencia de Control Interno de la Corporación, que arrojó como resultado la existencia de diferencias de aplicación de criterio para el pago de la renta de arrendamiento. Asimismo, a fines del 2013, la Contraloría General de la República, pronunciándose respecto a la presentación efectuada en esta, mediante el dictamen 75.354 del 2013, solicitó a Corfo una supervisión de los contratos más acabada, exigiendo el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control. En fin, en esta resolución quedó demostrado que las acciones de Corfo para ejercer un debido control en los contratos
se inició en enero del 2013 y no recién en mayo del 2014, y mucho menos que esto fue un hecho casual y fortuito. Por otra parte, en el capítulo 2, titulado En cuanto a las modificaciones del contrato, en la letra A, el punto 2 señala que el gobierno actual no tomó una actitud preventiva al contrato sin siquiera retirarlo del trámite de Contraloría, teniendo responsabilidad también el estado actual de los contratos. Pero por favor, el actual gobierno ha cometido algunos errores, sí, pero no se le puede atribuir tamaña responsabilidad, pues. En los hechos, para Corfo y para efectos de administración del Estado, el procedimiento administrativo se perfecciona y se materializa mediante la resolución 48, número 8, del 8 de marzo de 2018, suscrita entre el fiscal Pablo Lagos y el vicepresidente Eduardo Vichán, en representación de Corfo. Respecto a las propuestas de la comisión investigadora, hay algunas cosas que son objetables. Por ejemplo, objetamos el punto relativo al Comité de la Minera No Metálica, porque cabe aclarar que la institucionalidad se traspasó del Ministerio de Minería y Corfo mantuvo las obligaciones de supervisión y control, además de la coordinación de las acciones en el Salar de Atacama. Se ha celebrado un convenio de transferencia con la Subsecretaría de Minería para regular el trabajo técnico colaborativo entre el Ministerio de Minería y Corfo, para el óptimo y oportuno desarrollo de las actividades y estudios que contribuyan al desarrollo sustentable de las actividades mineras que se ejecutan o se ejecuten en el Salar de Atacama como en otros salares del país. Respecto a la fiscalización, presidente, la comisión misma determinó que la fiscalización y control de los contratos comenzó en el año 2014, señalándose que antes había sido deficiente. Cabe señalar que la fiscalización y control al menos comenzó en el año 2012-2013, con la solicitud de auditoría, de solicitud de rendición de mandato y la detección de cumplimientos contractuales. ¿Quién estaba de presidente? Sebastián Piñera Echenique. Incluso, con anterioridad a esta fecha, se decidió traer la administración del contrato a Corfo, ya que antes se encontraba en el CEP. En el caso de la creación de capacidades de un sistema de seguimiento y control, ha avanzado bastante en los últimos años. Resulta una pequeñez política grave. En la materia resulta importante para el país buscar ventajas políticas partidistas imputantes la responsabilidad de este gobierno que no tiene el actual gobierno, cuando fue evidente el interés que exhibieron tanto Corfo como la empresa Soquimich por celebrar contratos antes de que asumiera el presente gobierno. Por lo tanto, llamo a rechazar este acuerdo, claramente. Puede usar en el tiempo de Renovación Nacional para concluir, diputado Mellado. Gracias, presidente. Solo redundar que resulta una pequeñez política grave en una materia que resulta importante para el país buscar ventajas político-partidistas, imputándole una responsabilidad inexistente al gobierno de turno y contraria al sentido común, además. Cuando fue evidente el interés que exhibieron Corfo y Soquimich para celebrar los nuevos contratos antes que asumiera con una rapidez inminente de cerrarlo rápido antes que terminara el gobierno anterior en el mes de marzo del 2018. El interés por culminar el nuevo contrato entre Soquimich y Corfo antes de que asumiera el gobierno fue públicamente sostenido, tanto por el vicepresidente ejecutivo Eduardo Vichán como el gerente general de Soquimich, Patricio de Somneñac. Esto apareció en el diario La Segunda, el 28 de abril del 2013, en la página 31, si quieren leerlo. Por lo tanto, así como estos antecedentes, hay otros más que ustedes pueden revisar detalladamente en el informe final, donde todos nosotros fundamentamos nuestro voto de minoría. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Respecto de lo que habían planteado los diputados Alinco y Zafirio, la Secretaría me pone a disposición el artículo 62 del reglamento, que señala de manera explícita: ningún diputado podrá oponerse a los acuerdos que hayan llegado los comités parlamentarios con el presidente de la Cámara cuando estos hayan sido adoptados por todos ellos y por unanimidad. La oposición que se haga se tendrá por no formulada y no será admitida a debate alguno. Esa es la razón por la que le solicité al diputado Alinco que hiciera la presentación ante los comités. Tiene la palabra el diputado Juan Santana, en representación de la bancada del Partido Socialista y, por supuesto, de su región de Atacama. Gracias, señor presidente.
El 6 de junio del 2008 suscribí junto a otros diputados y diputadas de diversos partidos políticos la petición para conformar esta comisión investigadora. Concurrieron a la solicitud parlamentarios de oposición y también parlamentarios del oficialismo. Y señalo lo anterior porque la unidad es lo que nos debe guiar en la protección y promoción de nuestro litio. Este recurso constituye ya en la actualidad una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país. La electromovilidad avanza a pasos agigantados. De hecho, muchos de los nuevos buses del Transantiago requieren del litio para su funcionamiento y países como Francia han anunciado que ya en algunas décadas más solo comercializarán vehículos que se alimentan con este recurso. La Comisión concluyó que Corfo no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de las rentas de arrendamiento de sus pertenencias mineras. Cabe tener presente que la demanda del 2014 tuvo su origen en una fiscalización también de los parlamentarios. Se concluye también que no se ejerció debidamente el monitoreo de la situación contractual, lo cual permitió que SQM inscribiera a su nombre diversos derechos de agua, concesiones y servidumbres mineras que fortalecieron su posición. Aduanas tampoco realizó fiscalizaciones relevantes a SQM, por lo menos hasta el 2015, y se concluyó también que existió una descoordinación entre este organismo y la SECHEN, ya que no existía control alguno sobre lo que se estaba exportando. Así también faltaron políticas públicas y fiscalización relativas a la sustentabilidad ambiental y a la participación de las comunidades aledañas al Salar de Atacama y también con los recursos hídricos. En cuanto al arbitraje, se reprocha a Corfo no haber agotado todas las instancias judiciales y en relación a las modificaciones del contrato producidas por la conciliación, se efectúan una serie de observaciones. Se incorporaron cláusulas adicionales a los puntos sometidos al arbitraje, como el aumento de la cuota de extracción por SQM. No se otorgaron las garantías suficientes para su debida fiscalización, entre otras conclusiones. Pero, señor presidente, sin lugar a duda, uno de los mayores costos que significó esta decisión es el daño que la empresa generó en la política y en la confianza pública de las instituciones públicas de nuestro país. En este contexto resulta realmente incomprensible la decisión de este gobierno en orden a cerrar el Comité de Minería No Metálica, dado que allí precisamente existía una instancia de coordinación para la explotación del litio. Hasta la fecha aún no existe un proyecto específico que permita explotar directamente los recursos que pertenecen al Estado. El Partido Socialista, al igual que otras bancadas, han presentado iniciativas, pero hasta el momento no ha habido atención alguna cuando es el Estado chileno, precisamente quien debiese orientar la explotación y la comercialización de recursos naturales tan importantes como las energías renovables o el mismo litio. ¿Se imaginan ustedes si en el proceso de nacionalización del cobre, en la cual se originó el Estado chileno para la explotación planificada de dicho recurso, no hubiese existido disposición como lo observamos hoy? ¿Qué sería de Chile sin los ingresos del cobre? Bueno, ese es el contexto que tenemos hoy y sin lugar a dudas, señor presidente, debemos aprovechar esta tremenda oportunidad. Espero que el gobierno no replique las malas decisiones que tomó en el viaje a China dejando abajo Codelco y subiendo al avión presidencial a su principal competidor privado. Repito, es el Estado chileno quien debe tomar las riendas y asumir el rol que le corresponde frente a este histórico desafío. Señor presidente, concluyo señalando que tanto el litio como el cobre son y serán elementos claves para la electromovilidad. Por ello es que para el 2025, es decir, en un poco más de 5 años, el aumento en la demanda del litio, que hoy asciende a 180.000 toneladas y $1.000 millones en ventas, aumentará a una demanda de más de 500.000 toneladas y $6.000 millones en ventas globales. Es necesario contrastar el desafío que tenemos como Estado con la experiencia de Bolivia, en donde su empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa alemana ASI Systems acordaron construir un joint venture para explotar el litio en ese país. Dicho acuerdo contempló la inversión de $1.200 millones en un complejo de alta tecnología en el Salar de Uyuni, cuyo producto principal será las baterías de iones de litio. Y en diciembre, Evo Morales firmó el decreto supremo para la creación de la empresa pública ILB Asisa, dando cumplimiento a las normas que rigen la creación y funcionamiento de las empresas públicas mixtas en territorio boliviano. Esta experiencia, señor presidente, constituye una oportunidad para que como país generemos un proceso de reflexión para un posterior acuerdo transversal encarnado en nuestro modelo de desarrollo y en nuestras formas de explotación y comercialización de los innumerables recursos naturales de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santana. Sobre el reglamento, diputado Zafirio.
Sin el ánimo de entrar en una discusión, presidente, lo primero es que habemos 38 diputados de 155 en la sala, lo que significa que no hay quórum para sesionar. El reglamento, si vamos a ser rigurosos, exige que, habiéndose constatado por el presidente la ausencia de quórum, debe suspender la sesión por 5 minutos y llamar al resto de los parlamentarios. Lo primero, y le pido que lo haga. Lo segundo, usted ha hecho referencia al artículo 62 y ha dicho que la sala no puede modificar los acuerdos de los comités cuando estos se producen por unanimidad. Yo quiero rectificar eso. El artículo 62 no solo exige unanimidad de los presentes en la sesión de comité, exige la unanimidad de los comités. Yo quiero que el señor secretario certifique si todos los comités estaban presentes en la sesión de hoy, para haber restringido un debate tan importante como es la intervención de SQM en el financiamiento ilegal de la política. Solo aclararle, diputado Zafirio, que ese acuerdo no fue tomado respecto de la sesión de hoy, sino que fue tomado la semana anterior para todos los informes. Y le pido al secretario que responda. Bueno, efectivamente el reglamento señala que cualquier diputado puede solicitar la suspensión de la sesión. El diputado Zafirio, como ustedes han sido testigos, lo ha solicitado y en consecuencia estoy obligado a suspender por 5 minutos. Están siendo convocados los diputados a través de los procedimientos habituales. Se suspende la sesión a solicitud del diputado Zafirio. Reanuda la sesión. Tiene la palabra en representación del comité mixto la diputada del Distrito 8 de la región metropolitana, Claudia Mix. Gracias, presidente. El 11 de julio de 1971, el Pleno de este Congreso Nacional aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre, impulsada por el presidente Salvador Allende. El cobre se convertía así en el llamado el sueldo de Chile y hasta el día de hoy es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. ¿Por qué recuerdo aquel día histórico? Porque los hombres y mujeres que votaron esa ley tuvieron una visión de Estado, priorizaron un proyecto de país por sobre las diferencias ideológicas que se tuvieran, pusieron por delante el futuro de la patria y su desarrollo. Eso no fue lo que ocurrió en 1993, cuando la Corfo negoció un contrato perjudicial para los intereses de la patria y de su gente, sin fundamentación alguna y hasta el año 2030. Este contrato le otorgó enormes facultades de exploración, explotación y comercialización de las mineras de litio, que eran propiedad estatal, a una empresa privatizada como Sokimich, que años antes había sido regalada a precio de huevo por la dictadura al propio yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. Y como si no bastara con regalar nuestros recursos al yerno de Pinochet, además de tanto la Corfo como otros órganos del aparato estatal fueron absolutamente negligentes en la fiscalización del cumplimiento de las cláusulas de este contrato. Ingresos tributarios, no hubo fiscalización ni de aduanas ni de impuestos internos. Pertenencias mineras, ni la Comisión Chilena de Energía Nuclear ni Serna Geomin hicieron la pega. Sustentabilidad ambiental, no hubo política pública alguna para salvaguardar el salar de Atacama, los recursos hídricos o reducir los impactos en las comunidades aledañas, es decir, el Estado falló. Durante 2 décadas, el señor Ponce Lerú hizo y deshizo como quiso, y no solamente rompiendo las cláusulas del contrato hecho con Corfo en la explotación del litio, sino que metiendo mano en este edificio, comprando a los parlamentarios, financiando campañas ilegalmente para seguir ganando los millones de dólares que Sokimich factura anualmente. En el año 2014, al parecer, Corfo retoma su rol histórico de defender los intereses de la patria y demanda a Sokimich, tanto para cobrar la renta de arrendamiento adeudada, cerca de 8 millones de dólares, como el propio término del contrato, es decir, la devolución del litio a todos los chilenos y chilenas.
Pero todos sabemos cómo terminó esta historia. En vez de agotar todas las instancias jurisdiccionales, en vez de poner por delante los intereses de Chile, se prefirió un acuerdo entre cuatro paredes. Un acuerdo sin ningún resguardo para evitar los incumplimientos que generaron la demanda. Un acuerdo que además agrega cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como el aumento de cuotas de extracción de litio a favor de Sokimich, las cuales debieron ser parte de un nuevo contrato. Se negoció un acuerdo sin tener información suficiente sobre el estado medioambiental del Salar de Atacama, sin hacer ningún tipo de consulta a las comunidades y pueblos indígenas aledaños. Un acuerdo en el que se saca a Ponce Lerú, pero no se establecen cláusulas que impidan que sea contratado como asesor estratégico de la empresa. No estamos hablando de una blanca paloma. Ponce Lerú fue objeto de graves imputaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, sancionado por prácticas antisindicales y con sanciones medioambientales pendientes. Estamos negociando las ovejas con el mismo lobo y sin traje. Debemos aprender del pasado para construir el futuro. Ningún gobierno ha tomado la decisión de ejecutar una política nacional en esta materia que pueda fijar las bases para la creación de una empresa pública que explote y comercialice el litio chileno, dejando de lado un modelo privatizador que no le ha dejado nada a la familia chilena. Presidente, necesitamos tener una visión de Estado estratégica respecto al litio y generar un proyecto concreto de explotación directa de las pertenencias mineras de Corfo a partir del año 2030. Necesitamos imitar el ejemplo y la valentía de los parlamentarios y parlamentarias que en el año 71 pusieron la patria por delante de intereses mezquinos, porque solo de esa forma construiremos un Chile mejor para las generaciones futuras. En septiembre del año pasado, junto a Camila Rojas del Partido Comunes y Gael Yomans, ingresamos un recurso de nulidad de derechos públicos contra el contrato firmado por Corfo y Sokimich para triplicar la cuota de extracción. Y hoy, como bancada del Frente Amplio, reafirmamos nuestro compromiso de recuperar los recursos naturales del país para su gente. El litio es chileno, he dicho. Gracias. Diputada Claudia Mix tiene la palabra a continuación en representación de la bancada Radicales e Independientes, el diputado del Distrito 21 de la región del Biobío, José Pérez, por 3 minutos. Gracias, presidente. Quiero recordar a la mesa que hace algún tiempo atrás estuvimos discutiendo aquí en la sala la ley del litio. Habían varios proyectos antes que eso, pero se puso en discusión, hablaron 4 o 5 personas y quedó pendiente esa discusión hasta el día de hoy. Yo creo que hay que ponerlo en tabla porque se trata de un tema tremendamente importante y ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, las conclusiones de la comisión investigadora. Pero quiero recalcar una vez más que el litio es sin duda una riqueza tremendamente importante para Chile. Y la naturaleza ha sido tremendamente sabia para depositar en el suelo, superficie o en el subsuelo, a cada lugar del mundo reservas importantes de agua, petróleo, cobre, oro, plata, platino, diamantes, litio, salitre, bosques, etc. Depende de cómo los hombres hagan uso de esos recursos, será próspero el país donde la gente habita, ¿no es cierto? Y si lo despilfarran, indudablemente que habrá pobreza y se tendrán que lamentar de no haber hecho las cosas de mejor manera. Nunca nos imaginamos que el vicepresidente de Corfo iba a entregar, ¿no es cierto?, una reserva tan importante como la que tiene Chile en el Salar de Atacama, me refiero al litio, para que lo explote una empresa privada. Estos recursos naturales, si no somos capaces de aprovecharlos adecuadamente, lamentablemente más temprano que tarde vamos a tener que lamentarlo. Yo creo que así como Argentina está ya proyectando la construcción de baterías de litio que tendrán tremenda importancia en un futuro no lejano, indudablemente que Chile podría hacer lo mismo, traer, ¿no es cierto?, a expertos de distintos países del mundo para instalar aquí en Chile la construcción de baterías de litio que serán fundamentales en el transporte de vehículos menores, buses y en todo lo que dice relación con las baterías, ¿no es cierto?, de los artefactos que hoy día la ocupan, puesto que este es un material
tremendamente importante para el desempeño, ¿no es cierto?, de estos aparatos, tanto vehículos como teléfonos celulares y otros. El litio es un metal ligero de color blanco que algunos dicen que este puede ser sin duda el petróleo blanco. Nosotros tenemos que ser un país inteligente y aquí también instalar las fabricaciones de baterías de litio, que será, ¿no es cierto?, lo que va a demandar el mundo entero en el día de mañana. El litio, como recurso estratégico, debe nacionalizarse. El Estado de Chile debe impulsar su explotación para que podamos generar trabajo, para que aprovechemos bien estos recursos y no entregarlos al sector privado, porque ya hay mucha resistencia de parte de la ciudadanía por haber entregado, ¿no es cierto?, este recurso para que lo explote el sector privado en circunstancias que Chile debe hacerlo para defender, ¿no es cierto?, este recurso, para generar trabajo y para tener, ¿no es cierto?, ingresos importantes, puesto que es un recurso que lo necesita el mundo entero hoy y mañana más que hoy. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado José Pérez. A continuación, tiene la palabra el diputado del Comité Mixto por 3 minutos, el diputado de la Región Metropolitana, Renato Garín. Gracias, presidente. Qué entretenido es hablar de SQM en esta sala. Presidente, quiero partir felicitando al diputado Esteban Velázquez por llevar a cabo esta comisión investigadora y este informe. Y vamos al fondo del asunto, presidente, en sentido jurídico. Este es un contrato y por ende tenemos que hablar de las cláusulas y manera en que está construido este contrato. ¿Cuál es la naturaleza del contrato, presidente? Este contrato tiene elementos de un contrato de concesión donde se concesiona la explotación del litio. También tiene elementos de un contrato de cesión donde se le hace una cesión de derecho a SQM. Y también hay aspectos de un contrato de desarrollo bien estratégico, que es un tipo de contrato entre el Estado y privado. Sin embargo, se nos insiste en que este contrato es un contrato simplemente de arriendo. O sea, que la Corfo simplemente le arrienda a SQM el salar. Y esto no es efectivo, presidente. Ahí ya hay un problema de naturaleza del contrato y esta es una mala comprensión jurídica que hay detrás del contrato y una deficiencia de parte de la Corfo en la construcción jurídica del contrato. ¿Esto qué consecuencia tiene, presidente? Que se puede reclamar la unidad de derecho público, como lo ha hecho el Frente Amplio, las 3 diputadas, Yomans, la diputada Mix y la diputada Camila Roja, que han pedido la unidad de derecho público de este contrato, porque la naturaleza del contrato está mal comprendida. En segundo lugar, presidente, no hay consulta indígena. Resulta que tenemos el convenio 169 y no se hace la consulta indígena por un tema tan importante como este. Presidente, además, este contrato no habla del agua. El litio no está, estimados colegas, en montoncito arriba del desierto. El litio hay que hacer un hoyo, sacar el agua, la salmuera, y luego secar eso, y lo que involucra mucho gasto de agua dulce, y va secando el salar. Tampoco se habla de eso en el contrato explícitamente, solo el manejo de recursos hídricos por parte de SQM. Y también, presidente, decir que cuando este contrato se firma, SQM era un actor dominado por el señor Salas, por la familia Ponce Lerú, y hoy día SQM es otro actor, donde tiene el 22% la empresa china Tianqi. Entonces, presidente, cuando hablamos de expropiar SQM, hay que tener cuidado porque ¿ustedes creen que los chinos nos van a vender al Estado de Chile? ¿El 22%? Así de simple. ¿Quién va a ir a negociar con Xi Jinping a China? Tendré que buscar quién va a ir a China a negociar. Presidente, yo le pregunto también a la bancada Duty Free, la bancada Duty Free que va conociendo el mundo, ¿no? Que vean en el mundo como todas las potencias en materia de litio, como todos los países medianamente desarrollados, están teniendo políticas públicas desde el Estado para empujar el tema del litio, el tema de la electromovilidad. ¿Y qué está haciendo Chile al respecto? Muy poco y casi nada. Un contrato que apenas se puede entender su naturaleza jurídica, presidente. Por último, presidente, el señor Ponce Lerú, el factor común de todo este asunto, el señor Ponce Lerú. Hoy día, para que todos ustedes sepan y se interesen, la CAP, que es la empresa chilena que explota el acero en el puerto de Talcahuano, bueno, resulta que en la empresa CAP ha entrado en su propiedad Julio Ponce Lerú a través de Invercap en la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, ya se quedó con una parte del litio y ahora se va a quedar con el acero a través de la CAP. Full negocio, vamos, Ponce Lerú, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.
señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable diputado don Daniel Núñez. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Bueno, yo también me sumo a las palabras del diputado Garín respecto a destacar la labor que realizó el presidente de la Comisión, Esteban Velázquez, y quiero partir señalando algo que acá también ha sido dicho y creo que es bueno hacerse cargo. Esta comisión investigadora en su informe también señaló que había y cuestionó el inexplicable apresuramiento que tuvo el anterior vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán, en aprobar, hay que decirlo así, aprobar entre gallo de medianoche este famoso nuevo contrato entre Corfo y Sokimich, que en el caso de cuando llegó esta discusión al Congreso, nosotros hicimos en el mes de enero del 2018 una sesión especial cuestionando esa decisión y diciéndole al gobierno de ese entonces, de la expresidenta Michelle Bachelet, que esto estaba mal hecho, que era poco transparente y que no correspondía aprobarse. Así que aquí quienes han dicho que esta comisión es parcial, que acá no se criticó lo que se obró de parte del gobierno anterior en esta materia cuando se cometieron errores evidentes como este que estamos relatando del rol que jugó el exdirector Eduardo Vitrán, hay que decir las cosas claramente. El punto lo han señalado varios de quienes han intervenido acá, el punto es cuál es la apuesta de Chile, cuál es la política que tiene Chile en relación al litio. Esto se trata que el negocio sea para una empresa que simplemente extrae el mineral y lo vende, o vamos a tener la inteligencia como país de hacer lo que han hecho otras naciones del mundo, que es incorporarnos a industria y tecnologías de punta donde efectivamente el litio es un insumo clave. Esa política pública de transformar al litio en un insumo clave para un desarrollo científico, tecnológico, innovador que podría llegar a realizar Chile, jamás lo han hecho las empresas privadas. Eso no lo va a hacer Sokimich, tampoco lo va a hacer Abermale que explota el Salar de Atacama. Eso lo hace el Estado, una política pública donde por supuesto que puede haber también la participación y el rol de una empresa pública. Por eso entonces que es tan importante, presidente, cuestionar lo que se está haciendo hoy día, porque evidentemente este modelo de explotación del litio está repitiendo todos los errores que cometió Chile antes de la nacionalización del cobre, antes por supuesto también con el salitre. Y hay que decirlo también, presidente, acá se ha dicho poco, había otro camino. La Corfo pudo haber perseverado en lo que estaba haciendo, haber insistido ante el tribunal arbitral de los reiterados incumplimientos que tenía Sokimich e incluso llevar este caso a la justicia, cosa que no hizo. Por lo tanto, acá no había un solo camino, se renunció al camino que era más correcto. Pero yo también quiero decir algo que hay que agregar. ¿Cuál es la consecuencia política que tiene la aprobación de este nuevo contrato? Y quiero decir que, a mi juicio, una de las cosas más graves que se ha dicho poco en esta Cámara de Diputados es que este acuerdo legitima la corrupción y favorece a los delincuentes de cuello y corbata. Hay que decirlo claramente. Cuando hoy día tenemos escándalo, cuando decimos por qué la gente no cree en la política, porque hay una crisis tan grande en Chile con la institucionalidad que la gente no le cree a la institucionalidad, y nos escuchamos de los casos de fraude en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, hoy día incluso hasta una corte de apelaciones aparece embarcada. ¿Y qué hacemos desde el Parlamento entonces para combatir la corrupción? Yo les quiero decir lo que se hace en definitiva. Se termina favoreciendo a quienes roban y se transforman en delincuentes de cuello y corbata. Y déjenme darle un dato. Veamos cómo hoy día queda el principal responsable de estos actos. El dueño de SQM, Julio Ponce Lerú, cometió ¿cuáles delitos? Invariabilidad tributaria del royalty, cohecho, soborno, financiamiento ilegal de la política, independiente de qué sector sea, eso no es la esencia del problema, caso Cascada, incumplimientos del contrato con la Corfo. ¿Y cómo queda este hombre? ¿Cuál es el pago que recibe de parte de Chile? Yo se los quiero decir. El pago que recibe de Chile es que hoy día es más multimillonario que antes. No solamente compró la CAP, como dijo acá el diputado Garín, hoy día es el segundo multimillonario más grande de Chile, con una fortuna de 3.500 millones de dólares y que va a seguir creciendo porque el precio del litio todo indica que va a seguir subiendo a nivel del mercado mundial. Y eso es lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, acá, presidente, cuando tengamos que votar y definirnos quién aprueba esta comisión investigadora o quién aprueba este informe de la comisión investigadora, vamos a estar también votando por quién avala este tipo de delitos de cuello y corbata, quién avala este acto de corrupción, quién avala este delincuente y quién estamos dispuestos a hacer todo lo contrario, es decir, basta de corrupción en Chile. Este es el momento que el mundo político dé una señal clara. Por último, presidente, yo no creo dejar de decirlo, es importante también decirlo que este informe apunta a la necesidad que tenemos de entregarle más herramientas al Estado para que pueda actuar en defensa del interés nacional. Este proyecto de ley
se discutió, en particular, esta discusión de Corfo Soquimich, este contrato, siempre nos dijeron el Estado no tiene herramientas para defenderse, el Estado no puede hacer otra cosa, no tiene otro camino. Bueno, hoy día en este Parlamento están presentados 2 proyectos de ley. Quiero repetirlo, presidente, 2 proyectos de ley que le dan al Estado herramientas para defenderse, herramientas para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo con este contrato, en que una empresa que defrauda, que estafa, que engaña al Estado, al final sale ganando. Y uno de esos proyectos de ley es el proyecto de ley que declara el litio como un mineral de interés nacional, un proyecto muy importante que entiendo que está en la tabla de discusión del día jueves. Ojalá que seamos capaces acá en la Cámara de Diputados de aprobar ese proyecto de ley, que le demos herramientas para que el Estado se defienda de cualquier empresa, chilena, extranjera, de la propiedad que sea, que el día de mañana haga actos de corrupción. El Estado de Chile tiene que tener herramientas para defenderse y este proyecto de ley se las entrega. Y el segundo proyecto de ley es el que crea la empresa estatal del litio, que es una perspectiva de una política pública que me parece fundamental. Así que, presidente, yo pido que quienes realmente están convencidos de que Chile debe combatir la corrupción, tiene que poner fin a los abusos de los delincuentes de cuello y corbata, voten a favor de este informe de la Comisión Investigadora y también voten a favor de estos 2 proyectos de ley que muy pronto van a ser vistos en la sala de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, honorable diputado don Daniel Núñez. Ofrezco la palabra al honorable diputado don Francisco Eguiguren por 5 minutos 43 segundos y a continuación la honorable diputada doña Marcela Hernando por 3 minutos 6 segundos. Tiene la palabra diputado Eguiguren. Presidente, muchas gracias. Hoy día estamos revisando las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre el contrato Corfo Soquimich. Y la verdad, presidente, que como bien lo dijo el diputado Mellado, aquí hay que tener claro y contextualizar de lo que estamos hablando. ¿Qué es hoy día el litio en el país? Para tener claro de lo que hablamos, porque de repente pensamos que estamos hablando del oro blanco. Hoy día en el país se exportan en minerales alrededor de 40.000 millones de dólares a diciembre de 2018, de ellos 36.400 son cobre y 948 millones corresponde al litio. Pero si seguimos hurgando, nos vamos a ver que la exportación silvoagropecuaria y pesquera no es menor al litio, es muchas veces mayor, 6.346 millones de dólares. Y el litio incluso es menor que la exportación en cerezas en Chile, de 1.080 millones de dólares. Presidente, cuando estamos hablando del litio, tampoco podemos nosotros desinformar a la ciudadanía. Tenemos que ser muy precisos en lo que estamos diciendo. Y en ese aspecto, presidente, yo quisiera hablar de lo que estamos hoy día. No sobre un tema que a lo mejor vamos a debatir mañana o pasado, sino sobre el contrato mismo. Y en ese sentido, lo ha dicho el diputado Núñez, lo ha dicho el diputado Mellado, lo han dicho todos. La decisión política y la eventual responsabilidad de celebrar aquel contrato recayó única y exclusivamente en el gobierno de la señora Michelle Bachelet y las autoridades que concurrieron a la decisión correspondiente. Hagamos historia, presidente. El Consejo de Corfo decidió en sesión del 12 de enero del 2018, mediante un acuerdo, aprobar las bases de conciliación propuestas por el juez árbitro y facultó al vicepresidente Eduardo Vitrán para celebrar modificaciones, texto refundido y actualizado del contrato para proyectos en el Salar de Atacama celebrado entre Corfo y Soquimich. El 12 de enero del 2018 integraba ese consejo de la Corfo las siguientes personas: Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía, el ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre, el ministro de Desarrollo Social don Marco Barraza, el ministro de Relaciones Exteriores don Heraldo Muñoz y el ministro de Agricultura don Carlos Furch Guajardo. La inexistencia de cualquiera de ellos a la sesión señalada no quita la importancia del tratado y agrava y no disminuye su responsabilidad. El contrato se celebra, presidente, entre gallo y medianoche, porque es verdad, en toda la tramitación, la discusión, los análisis, nadie pudo realmente hacernos ver
¿Por qué ese contrato había sido acelerado y firmado con tanta rapidez? ¿Qué había que ocultar ahí? ¿Por qué tanta premura para poder cerrar un contrato si no habían todas las garantías? La decidida voluntad del gobierno de la presidenta Bachelet para acelerar este contrato, al igual que el celebrado el año 2017 con la empresa Almevalde, se refleja en la intervención realizada por el Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN, al remover el señor Jorge Zanelli, al ser removido de su cargo. ¿Y por qué fue removido de su cargo don Jorge Zanelli? Porque don Jorge Zanelli dijo que le parecía que no era bueno hacer un acuerdo que comprometiera durante tanto tiempo, sin revisar en profundidad, sin saber exactamente cómo iba a desarrollarse, cómo iba a evolucionar el salar a medida que se extraía la salmuera para el litio. Como don Jorge Zanelli era una piedra en el camino, el gobierno de la presidenta Bachelet lo saca del camino para poder hacer más fácil la firma de este contrato. Presidente, hoy día la verdad es que tenemos solamente una cosa clara. Este contrato se hizo efectivo porque la presidenta Michelle Bachelet en persona intervino, como lo dijo el propio Eduardo Vitrán, para que este contrato así existiera. Piense, presidente, que el gobierno de la presidenta Bachelet determinó hasta el presidente del directorio de Soquimich. Y por lo mismo, nosotros también, como Renovación Nacional, hemos tenido una postura muy clara respecto a esto, presidente. Porque desde el 2016, los diputados de Renovación Nacional venimos insistiendo de que para que este contrato tenga realmente fuerza, para que se cumpla como corresponde, debemos terminar con la contraparte que es Corfo. Debemos entregarle a Codelco la administración y el control de la gestión de los contratos con Soquimich. Corfo no tuvo, presidente, ni en el pasado, no la tiene en el presente y estimamos que no lo tendrá en el futuro, la capacidad para controlar las pertenencias mineras que puede explotar el litio. La única entidad estatal con capacidad, cantidad y calidad de profesionales, volumen y tamaño para ser contraparte efectiva de empresas mineras transnacionales es sin duda la empresa pública de Corporación Chilena del Cobre, Codelco. Por lo demás, con lo anterior también se logrará reunir en una gestión coherente y en casi todas las pertenencias mineras de propiedad estatal desde la que se puede extraer litio, ya que Codelco es la titular de las pertenencias denominadas Pedernales y Maricunda. Presidente, estamos en un momento ideal para tomar decisiones que realmente pensemos en Chile. No hagamos desinformación con el litio. Si realmente nos preocupa el litio, bueno, más que ir agregando nuevas instituciones públicas que ningún favor le hacen a la gestión, que ni un beneficio se ha demostrado que traen, hagamos gestiones concretas. Traslademos la contraparte Corfo a Codelco, que este contrato se refiera con Codelco, no con Corfo, y hagamos realmente de que el litio ocupe su lugar, sea realmente explotado, sea, ¿cómo le diría yo, presidente? Sea utilizado para el mayor beneficio de todos los chilenos, pero siempre entendiendo que hoy día el litio no es el oro blanco, no va a reemplazar nunca el cobre y sin embargo sigue siendo importante. Por eso nosotros, presidente, vamos a votar en contra de esta comisión. Gracias, don Francisco Guiguren. Le ofrezco la palabra a la honorable diputada, doña Marcela Hernando, y a continuación al honorable diputado, don Esteban Velázquez. Doña Marcela tiene 3 minutos con 6 segundos y don Esteban 2 minutos con 19 segundos. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Son breves los minutos para referirse a tanta historia a propósito del litio y de esta empresa que ha significado tanto en lo malo y probablemente también en lo bueno de este país. Quiero referirme a que esta es una de las empresas a lo mejor emblemáticas respecto de cómo el Estado fue expropiado
durante la dictadura para ser entregado a la explotación de empresas privadas o de personas que anteriormente estuvieron en el Estado sirviendo y que se transformaron bruscamente en los dueños de empresas que se hicieron multimillonarias. Y en esa explotación de nuestros recursos, bueno, tenemos este caso tristemente célebre que además mantuvo sus prebendas durante todas estas décadas a través de mantener a todos los sectores políticos tranquilos, haciendo los aportes que todos conocemos. Quiero referirme básicamente a dos cosas que se trataron en la comisión y que me parece que son tremendamente sustantivas. Una de ellas tiene que ver con la institucionalidad y la gobernabilidad de lo que significa la explotación del litio en el salar. Sabido es que SQM ha hecho su fortuna fundamentalmente por la explotación de nitratos, pero no necesariamente pensando en la explotación del litio. Y en ese contexto, durante el año 2016 se dio inicio a una comisión que se llamaba el Comité de Minería No Metálica, que durante sus 2 años de funcionamiento fue el responsable de dar a la luz una serie de informes y de estudios que hoy día permiten asegurar respecto de la vulnerabilidad tanto en recursos hídricos como sustentabilidad ecológica y medioambiental. Y en ese contexto tenemos una cuenca estresada, con un déficit tremendo de recursos hídricos y por eso, ¿qué me parece? Que es un desacierto el que el gobierno durante el 2018 haya deshecho este comité, porque hoy día no contamos con información suficiente para gestionar los recursos del salar y asegurar su sustentabilidad. Así es que hago un llamado al gobierno para que reponga y se preocupe de esta institucionalidad y de... Muchas gracias, honorable diputada. Nos acompañan en las tribunas una delegación de estudiantes del cuarto medio del Colegio San José de la Montaña de la comuna de Chimbarongo, que están por allá, los saludamos, guiados por el profesor don Luis Toro Vera e invitados por los honorables diputados don Ramón Barros y don Javier Macaya. Sean ustedes muy bienvenidos. También nos acompañan en las tribunas una delegación del Club de Adulto Mayor Vejez y Tranquilidad de la comuna de Rancagua. Por allá están saludando. Acompañados por don Héctor Abarca e invitados por los diputados don Javier Macaya y don Isa Cort. Sean bienvenidos. Continuando con el debate, tiene la palabra el honorable diputado don Esteban Velázquez, hasta por 2 minutos 19 segundos. Gracias, presidente. Bueno, es poco más de un año que hemos cumplido algunos el rol de parlamentarios y uno dice, bueno, ¿en qué temas nos motiva? ¿En qué temas nos centramos? Y sin duda aquellos que representamos territorios donde está la minería, nos motivan ciertos temas. Y además creo que con la motivación de la diputada Alejandra Sepúlveda de la 6ª región, que también es una zona minera, y siendo parte de esta bancada regionalista, con la diputada Sepúlveda nos ha parecido que hay ciertas problemáticas que el país tiene que hoy día revisar con mucha fuerza, y en eso hemos intentado estar y preguntarnos cómo defendemos o recuperamos nuestros recursos naturales hoy día. Porque la verdad es que podríamos desmenuzar el informe y ver qué acápite nos interesa y qué acápite no nos interesa. Pero también nos parece preguntarnos si este contrato Corfo-SQM está bien encaminado, estuvo bien elaborado, estuvo bien inspirado, hubo mala intención. Pero también podríamos preguntarnos cómo están los contratos de la eléctrica, de las sanitarias, cómo ha sido la privatización del cobre, hoy día la privatización del litio, de las aguas. Es decir, parece que el sistema no funciona. Porque el sistema está bien, quedémonos de brazos cruzados y sencillamente vámonos para la casa. Nosotros creemos que sí podemos mover algo de estos muros y estos límites, porque hoy día resulta vergonzoso a nuestro juicio y denigrante cómo los gobiernos, con más descaro o menos descaro, con más maquillaje, con menos maquillaje, han entregado nuestros recursos naturales a los privados. Lejos estamos probablemente de actitudes estatistas
y de discusiones de otras décadas y de otras épocas. Pero hay ciertos recursos que son estratégicos para el país y la verdad es que esas son verdaderas tradiciones a la patria cuando estos no se defienden. Y cuando terminamos sabiéndonos, enterándonos, hoy está de moda don Julio Ponce Lerú, pero probablemente si se revisan los contratos de la eléctrica, de la sanitaria, van a aparecer otros personajes bastante conocidos dentro del país. Así que la invitación es a que en conjunto seamos capaces de empujar y de reventar de una vez por todas este sistema. Si esta falta de política pública, esta falta de institucionalidad, no es casualidad, no es casualidad. Ha sido una cuestión orquestada, planificada por distintos sectores políticos y yo creo que debe dar un poco de vergüenza para que ahora nos apuremos en corregir. Porque la verdad es que a través de la televisión o a través de los informes, aquellos que son dueños del poder, aquellos que han puesto las plata y los dineros para financiar campañas y que sería bueno que sepamos a quién han financiado, porque todavía hay bastante secretismo, es lo que se están riendo un poco de lo que hacemos hoy día acá. Bueno, me parece que acá la mayoría hay una actitud valiente, eso quiero creer, para terminar con este tipo de negociados que no hacen otra cosa que perjudicar al Estado de Chile y particularmente a aquellos territorios en donde está esta minería como la que hoy día estamos tratando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Velázquez. Le ofrezco la palabra hasta por 14 minutos 37 segundos al honorable diputado don Ignacio Urrutia y para finalizar este debate a la diputada doña Alejandra Sepúlveda por el saldo de su comité. Tiene la palabra, diputado Urrutia. Muchas gracias, presidente. Presidente, como diputado de Acción Republicana, agradezco a la Unión Demócrata Independiente por haberme cedido la totalidad de su tiempo. Ahora no sé si lo ocupe entero, pero una parte de él voy a ocupar. Efectivamente, presidente, aquí se dijo y se ha repetido en reiteradas oportunidades por distintos parlamentarios que lo han intervenido, de que este fue un convenio que fue firmado en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Y efectivamente fue así. Pero lo que no saben la mayoría de los parlamentarios, ¿por qué la presidenta Bachelet firmó este convenio? Porque eso no se los contaron. ¿Y saben por qué lo hizo? Lo hizo porque la presidenta Bachelet era una mujer agradecida. Y la presidenta Bachelet estaba sumamente agradecida de que a sus parlamentarios, a la mayoría de los parlamentarios que la representaban a ella en el Congreso, las hubiese financiado Soquimich para que pudieran haber hecho sus campañas políticas. Y por eso la presidenta quiso agradecerle a Soquimich y firmó este contrato con el del litio para agradecerle precisamente la gentileza que había tenido como empresa al hacerle grandes donaciones a los parlamentarios de izquierda para que pudieran hacer campañas políticas. Al mismo tiempo, se comenta o se dice acá por un antecesor a la palabra mía hace un rato atrás que este es un contrato y que se está favoreciendo a la gente de chaqueta y corbata. Pero lo que se le olvidó decir a esa persona, a ese diputado, fue que el partido que él representa se llevó una universidad para la casa, la Universidad Arci. A la gente se le olvida porque la memoria es mala, la memoria es frágil. Pero el Partido Comunista se llevó la Universidad Arci para su casa, se la robaron enterita, completita. No vengan a hablar ahora aquí de transparencia, no vengan aquí a jactarse diciendo de que aquí hay que transparentar las cosas, que aquí hay que acabar de una vez por todas con la corrupción porque ellos son corruptos. Ya lo probaron, no es un tema de que quieran o no quieran, ya probaron que son corruptos. Al mismo tiempo, la presidenta Bachelet, al ser accionista como militante del Partido Socialista y ver que su Partido Socialista era accionista de Soquimich, con mayor razón firmó el convenio porque precisamente con eso favorecía las acciones de su Partido Socialista en el que ella milita para precisamente esas acciones subieran de precio. Pero hubo un error gigantesco en esta materia, tremendamente grande, que el Partido Socialista con la presidenta no se pusieron de acuerdo. Y como no se pusieron de acuerdo,
Cuando la presidenta firmó el convenio, los socialistas habían vendido las acciones. Las habían vendido. No supieron. Hubieran sabido, no las venden por ningún motivo, porque después precisamente de eso las acciones subieron más de un 10%. Sin embargo, no supieron y vendieron las acciones antes. Pero ya capaz que las hayan comprado de nuevo, no tengo ni la menor idea, porque sé que siguen siendo accionistas de varias de las empresas del IPSA de nuestro país. No sé si seguirán siendo accionistas de Soquimich nuevamente o no. Pero está claro que aquí finalmente lo que ha hecho la presidenta Bachelet es un acto de justicia. Un acto de justicia con su propia gente. Un acto de justicia con su propia gente. Agradeciéndole a Soquimich, agradeciéndole al yerno de mi general Pinochet por haberles donado plata, para que ustedes pudieran hacer campañas políticas. Eso fue lo que ocurrió. Y ese agradecimiento se tradujo en un contrato que es el que estamos discutiendo actualmente. Por eso es que yo valoro lo de la presidenta, porque la presidenta Bachelet demuestra con eso que es una persona agradecida, de su gente. Y por eso finalmente fue que terminó haciendo este contrato. Así que yo les pido, cuando intervengan los del frente, denle las gracias a su presidenta Bachelet, denle las gracias por lo que hizo. Yo creo que con eso es suficiente explicación, presidente, para tener claridad de cómo fue que ocurrió este contrato. He dicho, muchas gracias. Gracias, señor diputado, don Ignacio Urrutia. Para finalizar este debate, le ofrezco la palabra a la honorable diputada, doña Alejandra Sepúlveda, por el saldo de su comité de 2 minutos 23 segundos más 5 minutos 35 cedidos por el comité del Partido Socialista. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Yo primero me hubiese alegrado tener al diputado Urrutia en la comisión investigadora. Quizás el tremendo aporte que hace hoy día hubiese sido re útil para aclarar, ¿no es cierto?, varias cosas. Pero decir que nosotros estuvimos investigando, presidente, por su intermedio, al segundo hombre más rico de este país. Al segundo hombre más rico de este país. Y además se hizo rico. Bueno, podría haber sido usted también, diputado. Y además se hizo rico, ¿no es cierto?, con los recursos naturales que hoy día están más complicados dentro del Salar del Atacama, dentro de la zona norte del país. Pero ¿sabe una cosa, la que no dijo el diputado Urrutia? Que también el presidente Pinochet, el presidente Piñera, y ahí me equivoqué, mira, el presidente Piñera podría perfectamente haber retirado este contrato. Podría perfectamente haber retirado este contrato y haber revisado cada una de las cláusulas que nosotros investigamos y que vimos, ¿no es cierto?, que tenían bastantes errores, complicaciones, externalidades negativas para este país. O sea, yo me pregunto, ¿por qué retiraron más de 3.200 resoluciones cuando se incorporaba este gobierno y no se retiró el más importante de los convenios? ¿Y por qué no se estudió a cabalidad lo que significaba este convenio para el país? Es tan así, presidente, que ayer el ministro de Hacienda nos entrega cómo están las finanzas públicas y un capítulo especial aparte tenía que ver precisamente con la recaudación que se hizo a Soquimich en su minuto por las ventas. Un capítulo especial, tan importante es esto, tan importante es el litio para el país, que es un capítulo especial en lo que tiene que ver con todos los recursos del fisco, los chilenos y chilenas en relación al litio. Presidente, estamos matando la gallina de los huevos de oro. La estamos matando. Este salar, el más importante en términos de extracción de recursos naturales, el más importante en términos de lo que significan los recursos para el país, los estamos matando. Y eso yo quiero pedirle a esta Cámara, a través de la aprobación de esta comisión investigadora, que ojalá que sea unánimemente, decirle que lo que tenemos que hacer, y ojo, para la Comisión de Recursos Naturales, deberíamos pedir a lo menos cada 3 meses en esa comisión qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista ambiental y lo que está haciendo la Superintendencia de Medio Ambiente en relación a este salar. No es posible que después de lo que nosotros hemos sabido en esta comisión investigadora no seamos capaces de fiscalizar permanentemente lo que está ocurriendo en el salar de Atacama.
Segundo, presidente, la única institución que nosotros teníamos desde el Estado para poder fiscalizar esto, aparte de la superintendencia, tenía que ver con el Comité de Minería No Metálica. Comité, presidente, que este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, que lo que hizo fue eliminarlo absolutamente, eliminarlo. Entonces, una de las propuestas que nosotros hacemos es que vuelva nuevamente a incorporarse este Comité de Minería No Metálica como la única estructura, no solo de fiscalización, sino al mismo tiempo de propuestas en relación a los estudios que estaba realizando y que hoy día se dejaron de hacer. Y yo me pregunto, ¿quién está monitoreando y fiscalizando desde el Ejecutivo, desde la intersectorialidad, desde la complementación de los distintos servicios públicos, este salar que es tan importante? Cero, presidente, cero institucionalidad para poder fiscalizar este salar desde el punto de vista de los ministerios, por ejemplo, la Dirección General de Agua o la DOH. Presidente, para nosotros es fundamental, y lo digo, pero además como Cámara de Diputados, ¿por qué se dio más cuota de extracción? Nadie fue capaz de contestar por qué hoy día, ¿no es cierto?, se dio más cuota de extracción. Todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones de la sociedad civil preguntaron el por qué se dio más cuota de extracción. Porque nos dicen, no, que queremos hacerla más eficiente, queremos hacer la extracción más eficiente. Pero esa extracción significa también que estamos incorporando una complicación ambiental tremenda, porque no es imposible extraer sin extraer agua también. Entonces, hoy día lo que estamos planteando es que no hubo un razonamiento que nos permitiera decir que la cuota de extracción era lógica, porque no hubo ninguna respuesta en relación a las preguntas que permanente y continuamente realizamos. Y por último, presidente, nosotros echamos de menos, se los planteamos así al ministro de Minería, se lo planteamos así al director de la Corfo. Es imposible que lo que tiene que ver con este contrato, con esta extracción, hoy día esté en manos de la Corfo. No tiene ninguna especialidad. La Corfo no tiene ninguna especialidad para que tenga tan importante función en manos de una institución que no tiene la especialidad, la expertise ni los funcionarios para poder realizarlo. Debería estar a lo menos en una institucionalidad creada para estos efectos, y pensábamos que Codelco y crear una filial del litio para poder realizarla. Y lo conecto con la falta de política institucional, de política de Estado en relación al litio. Es por eso, presidente, que en la reunión de comité nosotros pedimos primero revisar este informe, que se entendiera lo importante que es el litio. Y para todos los invitados que están acá, lo importante que es el litio para todos los chilenos y chilenas. Lo importante que es esta minería no metálica, porque el día jueves vamos a estar votando la posibilidad de dar constitucionalmente el que podamos tener el litio y todo lo que tiene que ver con su industria, la posibilidad de expropiar esta industria para todos los chilenos y chilenas, porque echamos de menos una propuesta de verdad donde se utilice el litio y donde se utilice esta minería no metálica para el enriquecimiento de los chilenos y chilenas, y no de un particular como es hoy día Ponce Lerú, que es el segunda persona más rica de Chile, la segunda persona más rica de Chile, con un recurso que es de todos los chilenos y chilenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada, doña Alejandra Sepúlveda. Cerrado el debate de este informe. Por último, solicito votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución. A votar. Han votado todas y todos los señores diputados. Diputado Mesa. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, 43 en contra, 18 abstenciones.
Se aprueba el informe de la comisión. Hay que señalar que hubo un señor diputado que, en conformidad al 5B, se abstuvo de votar. Se inhabilitó el diputado Urruti Coechea. En materia de propuestas, el informe visto en primer lugar por la Sala requiere a la Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo informar trimestralmente a la Comisión de Minería de la Cámara sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el periodo respectivo, y oficiar al Consejo Directivo de Corfo para que informe cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM. Quiero decirle a la gente que este contrato fue firmado ya en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet, fue aceleradamente para poder terminarlo luego. Hubo un contrato con Albemarle antes y después en enero se consensuó este contrato a la rápida. El 8 de marzo, antes de irse el 11, ellos refrendaron el contrato. Lo que hay, y que tampoco se ha hecho, es que se debiera licitar, ¿cierto? 3 empresas. En el caso de Albemarle ya están las 3, pero no han podido funcionar porque no se han colocado de acuerdo en el precio en el cual se le va a vender a precio preferente el litio para aquellas empresas que van a hacer valor agregado del litio en Chile. Lo mismo con Sokimich, que firmó con Corfo y todavía no parte. Esto va a llevar como $7.000 millones en régimen de impuestos a Chile. Es muy bueno, pero todavía no parte. Entonces hay que hacerlo partir rápido para que tengamos efectivamente el litio, no perdamos esa oportunidad porque la competencia internacional es muy grande. Tenemos a Perú, que es muy grande. Los chinos están metidos en todas partes, pero están metidos como inversionistas para poder sacar. Pero lo importante es que tengamos valor agregado del litio aquí en Chile. El documento, aprobado con 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, pide además al presidente de la República un pronunciamiento específico sobre la decisión del Estado de explotar directamente las pertenencias mineras de litio al año 2030, fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes y proponer una reforma constitucional que impida concesionar el litio. El Estado de Chile no tuvo el más mínimo cuidado, al contrario, lo que entregó legalmente el uso de recursos naturales por parte de los privados. No hubo, como se dice, ni política pública ni institucionalidad. No es que a alguien no se le haya ocurrido cuidar los recursos públicos, sino que sencillamente hubo un contubernio entre el mundo privado y el sector político para que los recursos naturales fueran ocupados por algunas familias de este país. Pedirle a su excelencia, al presidente de la República, que instale nuevamente el Comité de Minería No Metálica. Hoy día era el único organismo técnico que velaba por nuestros recursos naturales. Y hoy prácticamente eso ha sido traspasado al Ministerio de Minería sin ninguna atribución mayor. Segundo, que se informe permanentemente de las ganancias que va a tener esta empresa y particularmente de cuál hoy día es la condición medioambiental de una cuenca, el Salar de Atacama, del cual se han otorgado una serie de permisos, pero sin saber en términos ambientales cuál es su condición hoy día. Hay una escasez hídrica en el desierto del norte grande de Chile, particularmente en el Salar de Atacama, y se le ha permitido a SQM y a otras empresas privadas que extraigan.